todo lo que es electrónica, ustedes saben que está hecho de materiales semiconductores, con el cual se elaboran los distintos dispositivos, diodos, transistores, circuitos integrados directamente. Y como habíamos dicho también en la primera clase de la materia, justamente nuestra era también se le llama la era del plástico o la era del silicio también, ¿no? Por toda la contribución que hace al desarrollo de la tecnología los materiales semiconductores. Bueno, si nosotros hacemos una clasificación general de los materiales, tendríamos por un lado los materiales conductores, que son los que ofrecen una baja resistencia al paso de la corriente, que son todos los materiales que ya hemos visto en la segunda unidad. Después, si nos vamos al otro extremo, están los materiales aislantes, que justamente ofrecen una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Ese tema lo vamos a ver inmediatamente terminemos con lo que es materiales para resistencias, ¿sí? La próxima bolilla que tenemos. Bueno, en medio de esos dos extremos tenemos los materiales semiconductores, ¿sí? No son ni resistivos ni conductivos, ¿sí? Van a ser uno u otro según las condiciones en las que se encuentren, ¿sí? El semiconductor puede pasar de aislante a conductor, ¿sí? Según cómo está excitado ese, o cómo está polarizado ese material. Bueno, para entender un poquito el comportamiento de los materiales semiconductores, nos tenemos que meter en lo que es la estructura atómica. Algo habíamos visto en la primera clase, pero bueno, hagamos un repasito. En este dibujo ustedes ven distintas representaciones del átomo. La representación A es la representación común o normal, donde se lo representa al núcleo con sus protones, neutrones, y girando alrededor de él todos los electrones con sus respectivas órbitas. Esta representación espacial, podemos pasar de esa representación a una representación plana. Ahí está representado el cobre, donde se indica por un lado el núcleo y la cantidad de electrones en cada una de las distintas órbitas. Fíjense que en la última órbita, en este caso el cobre, tiene un electrón. Ese electrón es muy importante, o en general la cantidad de electrones que tiene un átomo en su última órbita es muy importante porque es lo que se llama el electrón de valencia, que es el que se combina con los electrones, o se combina con otros átomos, ya sea cediendo o aceptando en esa órbita electrones de otros átomos para formar distintos compuestos, ¿no? Entonces, como es tan importante ese electrón de valencia, la última órbita, muchas veces se lo representa al átomo, ¿sí? De forma simplificada con el núcleo, diciendo que es de cobre, y solamente la órbita externa con la cantidad de electrones. Bueno, la representación de es muy similar a la C, nada más que bueno, con todo el círculo completo de la órbita. Si nosotros vamos a la tabla periódica, todo esto que está en marrón clarito son los materiales, ¿sí? Conductores, ¿sí? En esta zona verde, los semiconductores, ¿sí? Aquí está el silicio, que es comúnmente utilizado como material semiconductor, y bueno, también a veces el germanio, ¿no? Pero el material típico usado como semiconductor es el silicio.
Bueno, veamos un poco electrones de valencia y bandas de energía. Acá tenemos un ejemplo de un átomo de sodio y un átomo de cloro. El átomo de sodio tiene un electrón en su órbita externa, en lo que es la banda de la órbita de valencia, y el átomo de cloro tiene 2, 4, 6, 7 electrones. A los átomos les gusta el número 8 en la órbita externa. Con 8 electrones en la órbita externa, ese átomo está completo y forma un elemento estable. Si tiene menos de 8 electrones, como el caso del sodio, tiene tendencia a ceder electrones, ¿sí? Y cuando tiene más de 4 electrones, tiene tendencia a aceptar o recibir electrones. Entonces, como este tiene uno solito nomás en la estructura, en la órbita externa, ese electrón va a ir a formar parte de la órbita externa del átomo de cloro, como el dibujo que está acá, ¿sí? Entonces se forma un ion de sodio. ¿Por qué un ion de sodio? Porque el átomo es eléctricamente neutro, ¿no es cierto? Tiene las mismas cargas positivas, ¿sí?, en el núcleo que las cargas negativas en la órbita externa. Ahora, si pierde un electrón, ¿sí?, el átomo este se ioniza. Ya no tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. En particular, al perder un electrón que es carga negativa, tenemos un ion de sodio porque, con carga positiva, ¿sí? Y después lo que tenemos, el ion de cloro con carga negativa, el electrón que ha saltado, ¿sí?, para el átomo de cloro, se convierte en un ion de cloro con carga negativa, ¿sí? Porque este también era eléctricamente neutro, tenía la misma cantidad de cargas positivas que negativas, pero al recibir un electrón más, tiene mayor carga negativa que positiva. Entonces, el ion cloro se convierte en un ion con carga, el átomo cloro se convierte en un ion cloro con carga negativa, ¿sí? Y el átomo de sodio se convierte en un ion de sodio con carga positiva. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver en particular el átomo de silicio. El átomo de silicio, bueno, también tiene varias órbitas con diferentes cantidades de electrones en cada una de esas órbitas, y en particular en la órbita externa tiene 4 electrones, ¿sí? 1, 2, 3, 4 electrones. El átomo de silicio, fíjense, tiene también 3 órbitas, ¿sí? 3 órbitas. Cada una de esas órbitas tiene un nivel de energía. Así, la primera órbita tendrá, si ustedes se fijan aquí en el dibujo de abajo, un primer nivel de energía o banda de energía por donde se mueven los electrones, ¿sí? La segunda órbita, esta otra, ¿sí?, van a estar los electrones dentro de una segunda banda de energía. Y los 4 electrones de la órbita exterior, ¿sí?, van a estar en esta tercera banda de energía que, como se trata de la órbita externa, nosotros le llamamos la banda de valencia. Finalmente, si alguno de esos electrones que están en la banda de valencia saltan, ¿sí?, salen de esa banda de valencia porque reciben alguna energía adicional externa, de manera que es tanta la energía que aumenta su energía y salen de la órbita, pasan a lo que se llama la banda de conducción, que son los electrones libres, ¿sí?
ese electrón, por así decirlo, se desprende del átomo y pasa a la banda de conducción, pasa a ser un electrón libre. Ese electrón libre, ¿sí?, generalmente lo que hace es saltar a otro átomo que también ha perdido algún electrón por ese incremento de energía externa que puede haber tenido. Un incremento de energía externa puede ser debido a luz, debido a un campo eléctrico, debido a un campo magnético, puede ser de distintas causas. Bueno, aquí ustedes tienen el dibujo de lo que sería un entramado de átomos de silicio, donde ustedes ven que, hemos dicho, cada átomo tiene 4 electrones, ¿sí? Pero también hemos dicho que a los átomos les gusta el número 8 en la banda de valencia para que sean estables. Entonces lo que hace cada átomo de silicio, fíjense por ejemplo este del medio, ¿no es cierto?, tendrá sus 4 electrones y va a compartir un electrón, ¿sí?, con cada átomo vecino. Va compartiendo un electrón con cada átomo vecino. De manera que todos, en resumen, van a tener en la órbita externa los 8 electrones. 4 propios más 4 compartidos con átomos vecinos. Y así el sistema, el material se vuelve estable. Los átomos son estables. Bueno, aquí abajo tienen un dibujito de silicio en polvo y un cristal de silicio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Volvamos al tema de lo que son las bandas de conducción. Habíamos dicho, el modelo completo, de que está aquí arriba, el átomo de silicio tiene de la primera órbita de electrones, la segunda banda de energía de la segunda órbita, la banda de valencia de la tercera órbita y la banda de conducción. Nosotros ahora nos vamos a concentrar solamente en la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces este sería el modelo simplificado, que está aquí abajo, donde ustedes tienen la banda de valencia y la banda de conducción. En estado normal, vamos a la figura de aquí del costado, en el estado normal, en la banda de valencia tenemos los 4 electrones, ¿cierto? Ahora, si esos electrones reciben alguna energía adicional, ¿no es cierto?, puede saltar algún electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿sí?, convirtiéndose en un electrón libre. Entonces, aquí sucede dos cosas. Por un lado, tenemos un electrón libre en la banda de conducción y por otro lado, en la banda de valencia, queda un faltante de electrón al que le llamamos hueco, ¿sí? No es que quede un agujero en el átomo, ¿no es cierto?, pero sí queda un desequilibrio y es como si fuese que hay un electrón positivo, por así decirlo, al que le llamamos hueco. Y ahora sí veamos cuál es el comportamiento de los semiconductores. En el caso del conductor, en el caso de los materiales conductores, ¿sí?, aluminio, cobre, hierro, bueno, cualquier material que nosotros hemos estado estudiando, la banda de valencia se superpone a la banda de conducción. Es por eso que los conductores tienen muchos electrones libres y al aplicarle un campo eléctrico, al poner ese material dentro de un campo eléctrico, esos electrones libres se van a ir hacia donde está el polo positivo, ¿no es cierto?, siendo repelido desde el polo negativo. Y bueno, ustedes saben
que la corriente es un flujo de electrones. Si se acuerdan de física, la corriente era I igual a N por E por B por A. Número de electrones por la carga de electrones, por la velocidad y por el área. Eso es lo que era la corriente eléctrica. Entonces, en el caso del conductor, los electrones están libres y en realidad esos electrones libres se comportan como si fuese, a ver, algunos le llaman como una nube al lado de los electrones, de manera que tienen alta movilidad y con solo la aparición de un campo eléctrico, bueno, esos electrones adquieren una movilidad con una dirección determinada. Eso es lo que es el conductor. En el caso del material aislante, ¿sí?, la banda de valencia está muy separada de la banda de conducción. Es decir, que estos electrones necesitan recibir un nivel de energía muy alto para saltar, para vencer esa banda prohibida y pasar a la banda de conducción. Por eso, los aislantes, ¿sí?, son aquellos materiales que es difícil que circule una corriente. ¿Y por qué difícil que circule una corriente? Porque no hay electrones libres. ¿Y por qué no hay electrones libres? Bueno, porque está esa banda prohibida, o sea, es una valla, como una valla que tiene que saltar muy alta, necesitan mucha energía para poder saltar esa banda prohibida y pasar al estado de conducción. Bueno, en el caso de los semiconductores va a ser un caso intermedio entre el conductor y el aislante. Es decir, los electrones, ¿sí?, están en esa banda de valencia, pero la banda prohibida no es tan grande. Entonces, con relativamente poca energía, ¿sí?, se puede hacer que esos electrones que están en la banda de valencia salten la banda prohibida y pasen al estado de conducción, ¿sí? Ahí hay algunos datos, por ejemplo, como para que tengan una idea. La energía propia de los conductores de los electrones de valencia es de 0,03 electrovoltios, ¿sí? En el caso de los aislantes, ¿sí?, el salto de la banda prohibida es de 6 a 10 electrovoltios. Y en los semiconductores, 1 electrovoltio, ¿no? Entonces ahí ustedes ven la diferencia que hay para que entre la banda prohibida de un material aislante y un material semiconductor. ¿Estamos? Bueno. Fíjense, ahí están los marcados, el silicio y el germanio, ¿sí?, dentro de los materiales semiconductores, y la forma en que uno puede hacer que pase un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción puede ser, como dice ahí, elevación de la temperatura, introducción de impurezas o dopaje, eso ya vamos a ver en unos minutos, incremento de la iluminación, puede ser también, como les decía antes, incremento del campo magnético, puede ser un campo eléctrico, puede ser distintas energías externas de última que al absorber esos electrones le dan la energía suficiente, la fuerza suficiente para saltar esa banda prohibida y pasar a la banda de conducción. Bueno, los semiconductores los podemos dividir como semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos.
Un semiconductor intrínseco es un material puro. Es un elemento de la tabla periódica. En ese elemento es un material que va a estar eléctricamente equilibrado, es decir, la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Los que se usan como semiconductores intrínsecos es el silicio y el germanio. Aquí ustedes tienen cuáles son los niveles de la banda prohibida del silicio y el germanio. El silicio 1,21 electrovoltios y el germanio 0,785 electrovoltios. O sea, redondeando, más o menos 1 electrovoltio es el nivel de la banda prohibida del silicio y del germanio. Aquí ustedes ven arriba la figura, la foto de una oblea de cristal semiconductor de silicio pulido, ya listo para la fabricación de algún dispositivo electrónico. Acá se puede ver un cuarto de la oblea anterior conteniendo, dice, cientos de minúsculos dados o chips, que es lo que después formaría un circuito integrado. Bueno, supongamos que nosotros tenemos, en este caso el germanio, podría verse el silicio, cualquier material semiconductor intrínseco, y está trabajando a una temperatura, vamos al caso extremo, 0 grados Kelvin. En ese estado, 0 grados Kelvin, el material no tiene ninguna causa externa que haga que se puedan, digamos, excitar esos electrones o adquirir energía para que se salten de su banda de valencia, ¿no? No hay enlaces rotos. Ahora, supongamos que pasamos a 300 grados Kelvin, o cualquier temperatura alta, ¿no es cierto? En ese caso, algún electrón de la banda de valencia puede adquirir la suficiente energía como para saltar y pasa a la banda de conducción. Bueno, entonces se genera un hueco y se genera un electrón libre. Pero, ¿qué es lo que puede pasar con ese electrón? Bueno, puede ser que vuelva al lugar donde estaba antes, ¿sí? O puede ser que salte a algún hueco que ha quedado libre de otro átomo donde ha saltado el electrón, ¿sí? Entonces siempre va a haber electrones que van a estar saltando de un átomo a otro de manera desordenada, ¿no es cierto? Para un lado o para el otro, de manera desordenada. Ahora, ¿qué pasa si se le aplica un campo eléctrico externo? Si se aplica un campo eléctrico externo y tenemos aquí, digamos, la placa positiva a la derecha y la placa negativa a la izquierda, ¿no es cierto? Ese electrón va a tratar de moverse hacia la placa positiva, ¿sí? Y el hueco ese hacia el lado negativo, ¿no es cierto? Entonces, al aplicar un campo eléctrico, lo que va a suceder es que ese material se vuelve conductor, ¿sí? O sea, ya tenía las condiciones propias de material conductor al trabajar a una temperatura alta, ¿no es cierto? Pero al aplicar el campo eléctrico, esos electrones empiezan a moverse y comportarse como un material conductor, ¿no? Bueno, esos son los semiconductores intrínsecos, el silicio o el germanio en forma pura. Ahora están los conductores extrínsecos también. ¿Qué hacen los conductores extrínsecos? Bueno, si nosotros tomamos el silicio o el germanio, que tienen 4 electrones de valencia en la banda externa, y lo dopamos o le agregamos un material que tiene distintas cantidades de electrones de valencia en la banda externa, puede suceder lo siguiente. Si le agregamos, por ejemplo,
aluminio, galio o indio, que tienen 3 electrones de valencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinan que va a pasar? Van a quedar huecos, ¿sí? Si tuviesen 4 electrones de valencia, se comportaría como un átomo de silicio germanio. Pero si yo le pongo un átomo que tiene 3 electrones de valencia, ¿sí? Este se va a comportar como que le falta un electrón, por lo tanto van a aparecer huecos. Por otro lado, si le agregamos arsénico, fósforo o antimonio, por ejemplo, donde en la órbita externa tienen 5 electrones de valencia, para combinarse con los otros átomos es suficiente 4 electrones de valencia. Entonces me está sobrando sin un electrón, perdón. Por lo tanto, los átomos que estamos agregando van a comportarse como que les sobra un electrón de valencia. Entonces van a tener una carga neta negativa. Aquí está el gráfico. Aquí tienen un semiconductor de tipo N, va a ser uno donde reemplazamos un átomo de silicio, bueno, en realidad varios átomos de silicio, ¿cierto? Pero acá en el dibujo está reemplazado uno nada más para que se entienda. Reemplazamos un átomo de silicio por un átomo de antimonio. Hemos dicho que tiene 5 electrones. Entonces, 4 electrones se combinan con los 4 átomos que están a la vuelta. Y queda un electrón suelto. Entonces, la carga neta va a ser una carga negativa. Está sobrando un electrón. Por eso, a los materiales que se los dopa con este tipo de materiales, donde los electrones son mayoritarios y por lo tanto los huecos minoritarios, ¿sí? Se llaman semiconductores tipo N, negativos, ¿sí? Tipo N negativo, porque hay impurezas, se le agrega impureza, el grupo 5 se llama donador, y todos los átomos del donador están ionizados positivamente. En cambio, los conductores de tipo P, ¿sí? Los semiconductores de tipo P, son aquellos donde se lo dopa con un material donde le falta un electrón, tiene 3 electrones en la órbita exterior. Entonces aquí aparece un hueco, ¿sí? Esos materiales donde hay más huecos que electrones, ¿sí? La carga neta va a ser positiva, entonces se lo llama semiconductor tipo P. Las impurezas son de grupo 3, ¿sí? Y se les llama tipo aceptador, porque estos átomos van a aceptar electrones, ¿sí? Las impurezas del grupo 5 se les llama donador, porque le sobra un electrón, o sea, le está donando un electrón al material. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. Ahora veamos un poco lo que es el comportamiento de lo que se llama la juntura PN, ¿sí? Un diodo PN no es que en realidad que son dos materiales que se los junta, uno P y otro N, sino que generalmente es un material, ¿no es cierto?, donde que está dopado con algunas dos características y se le agrega en una región el otro material, ¿no es cierto?, la otra tipo de impureza. ¿Qué es lo que sucede en el caso de la unión de un material tipo PN? ¿Qué es lo que pasa en la juntura? Bueno, en el tipo P, habíamos dicho, teníamos iones aceptadores, ¿sí? Hay portadores mayoritarios positivos, hay huecos, hay muchos más huecos que electrones. En el cambio, en el semiconductor tipo N hay más cargas negativas
que positivas. Y hay unos cuantos, bueno, iones donadores, ¿no es cierto? Bueno, al unirse, se produce lo que se llama una región de agotamiento, porque en medio de esa región se empiezan a recombinar, ¿sí? Se empiezan a recombinar estos iones, ¿sí? Negativos y positivos. ¿Sí? Estos iones negativos son atraídos por los iones positivos, ¿sí? Y bueno, y viceversa. Y por otra parte, estos iones negativos, ¿sí? Junto con los positivos, forman una barrera. De manera que, sin polarización, esto se comporta como un material aislante. Cuando se produce una polarización inversa, ¿no es cierto? Positivo aquí a la derecha y negativo a la izquierda, ¿qué va a suceder? Este negativo, ¿no es cierto?, va a atraer las cargas positivas y va a atraer estos iones también positivos que están acá. Entonces, y lo mismo del otro lado, ¿no es cierto? El lado este positivo va a atraer los iones negativos y va a producirse un incremento de esa región de agotamiento, el límite entre ambos sistemas. Por lo tanto, ese material se vuelve más aislante. Ahora, si nosotros los polarizamos en forma inversa, perdón, en forma directa, inversa del caso anterior, se llama polarización directa. Si el negativo está aquí en la parte derecha, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a haber un flujo de estos iones que estaban acá, ¿no es cierto? Estos sueltos, que estaban sueltos, van a ir hacia el lado negativo, ¿sí? Y esta región que estaba aquí en el medio, ¿sí? se reduce, se hace más finita, ¿sí? Y por lo tanto, lo mismo sucede también del otro lado, del lado positivo, las cargas negativas que estaban aquí en esta región de agotamiento van hacia la izquierda, y lo que sucede en definitiva es un flujo de electrones. Por lo tanto, se establece una corriente. En resumen, el comportamiento de un diodo se debe a eso, en función del nivel de polarización que se le aplique. Si se lo aplica en forma directa, funciona como si fuese un conductor, y si se lo aplica en forma inversa, funciona como un aislante. Aquí ustedes fíjense, hay un pequeño espacio, porque para pasar de ser aislante o conductor, bueno, hay un límite que hay que atravesar, ¿no es cierto? Una tensión mínima que hay que aplicar para que se vuelva conductor. Y polarizado en forma inversa, acá también hay una distancia, un valor de corriente negativo, que significa que, aunque lo polaricemos de manera inversa, hay una corriente muy pequeñísima, ¿sí? Del orden de los nanoamperes o microamperes, que es como una especie de corriente de fuga. ¿Se entiende? Bueno, para completar la exposición esta, les voy a compartir un video, ¿sí? Que muestra gráficamente todo. Es como, más vale una imagen que 1000 palabras. Hasta que se corta la transmisión, los dejo con el video. En diodos conductores y cómo a partir... Para comprender qué son los materiales semiconductores y cómo a partir de ellos se fabrica una unión PN, es necesario sumergirnos en el mundo atómico. El semiconductor más empleado hoy en día es el silicio. En un cristal de silicio, cada átomo está unido a sus vecinos con 4 electrones formando enlaces covalentes. A bajas temperaturas, estos electrones están enlazados a los átomos. Cuando se incrementa la temperatura, algunos electrones de los enlaces pueden ganar energía térmica y escapan, quedando libres para conducir.
A su vez, los enlaces que se han roto pueden ser ocupados por electrones de otros enlaces sin que estos tengan que ganar una energía adicional en promedio. A este estado o enlace roto lo llamamos hueco y se comporta como una partícula de carga y masa positiva. Se pueden introducir impurezas en el semiconductor, sustituyendo átomos de silicio por otros átomos. Si los nuevos átomos poseen 5 electrones en su capa más externa, 4 de ellos completarán los enlaces del silicio al que sustituyen y el electrón adicional quedará débilmente ligado al átomo. A temperatura ambiente, este quinto electrón suele liberarse de su átomo original pasando a ser un electrón de conducción. La impureza queda, así, con una carga positiva. Se puede conseguir que el número de electrones introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro. Para ello, se deberá introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor con este tipo de impurezas se le llama N, porque tiene cargas libres negativas, y a las impurezas se les denomina donadoras por ceder un electrón. Igualmente, se pueden usar impurezas que tengan 3 electrones en su última capa. Se completarán 3 enlaces y uno quedará libre. A temperatura ambiente, los electrones de otros enlaces podrán moverse a ocupar ese espacio, quedando un hueco libre en el material. La impureza queda, así, con una carga negativa. Al igual que en el caso anterior, si se quiere que el número de huecos introducidos de esta forma sea mayor que el generado en un semiconductor puro, deberemos introducir un número de impurezas apropiado. A un semiconductor de este tipo se le llama P, porque tiene cargas libres positivas, y a estas impurezas se las denomina aceptadoras por aceptar un electrón. Una unión PN es una estructura formada por regiones vecinas con dopados distintos, de tipo P y de tipo N. Una unión PN es una parte fundamental de muchos dispositivos, como por ejemplo el diodo. Si al terminal P de un diodo le aplicamos una tensión mayor que al terminal N, observamos experimentalmente una corriente grande. Si al terminal N le aplicamos una tensión mayor que al terminal los materiales para resistencias como las aplicaciones donde se usan resistencias y bueno, también vamos a hablar de algunas resistencias especiales. Bueno, las resistencias son componentes eléctricos pasivos en lo que la tensión aplicada es proporcional a la intensidad. En esta definición, digamos, tanto lo que es resistencia como conductancia también sería algo similar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de resistencia, lo que estamos hablando en general son conductores o malos conductores en general, ¿no es cierto? Pero que no llegan al punto de ser aislantes. Las resistencias se las puede dividir en 2 tipos, como están acá clasificadas, o 3, ¿no es cierto? Para medición, por ejemplo, la manganina, el constantano, otras adiciones que mantienen su resistencia prácticamente constante. Y después podemos tener lo que son resistencias para calefacción y hornos eléctricos. Y habría también otro conjunto que son las resistencias utilizadas para reóstatos, por ejemplo, ¿no es cierto? Resistencias para ensayos. Aquí están los 3 grupos. Primer grupo, instrumentos de precisión, resistencia estándar y caja de resistencia, donde son resistencias que tienen un determinado valor y queremos que ese valor se mantenga para distintos grados para un cierto rango de temperatura, ¿no es cierto? Fíjense en que el caso de este grupo, el coeficiente de temperatura es bajo, ¿sí? No queremos que cambie la resistividad a medida que aumenta la temperatura. Generalmente son aleaciones un poco más costosas. La temperatura de trabajo
está en el orden de, digamos, temperaturas ambientes un poco más elevadas, pero no mucho más elevadas, ¿no es cierto? Lo que es la temperatura ambiente se le agrega lo que es la temperatura que genera la propia resistencia, por eso es que la temperatura de trabajo está en esos valores, 60, 70 grados, pero no son valores muy altos, digamos, ¿no? No son valores de cientos de grados. La FEM de contacto con el cobre se busca que sea mínima, de manera que si nosotros estamos utilizando un valor de resistencia que queremos que sea fijo, exacto, ¿no es cierto? Entonces no podemos agregarle un error al tener una FEM de contacto con el cobre apreciable que pueda modificar la medición. Como otras características, lo que se quiere es que estas resistencias sean estables en el tiempo. No solo que tengan un valor constante, la resistencia, en el rango de temperatura en que van a trabajar, sino que a lo largo del tiempo no varíe. El segundo grupo son las resistencias utilizadas en los ensayos como reóstatos o potenciómetros, ¿no es cierto? Donde en este caso no nos interesa en general el valor de la resistencia. Lo que buscamos en este caso es que esa resistencia varíe la tensión o permita variar la corriente según si se lo usa como potenciómetro o como reóstato, ¿no? Por lo tanto, el costo es bajo. No requerimos medir esa resistencia en general, sino lo que vamos a hacer es medir tensiones y corrientes. Temperaturas de trabajo, trabajan a temperaturas mayores, a 500 grados. La FEM de contacto con el cobre es grande, como decía, no nos interesa aquí algún error, simplemente para variar tensión o corriente, y son resistencias robustas, resistencias grandes, ¿no? El tercer grupo son los elementos resistencia utilizadas para calefacción. El coeficiente de temperatura es bajo, el costo es alto porque son resistencias que trabajan a alta temperatura, son materiales que tienen que soportar altas temperaturas. La FEM de contacto con el cobre es grande, no nos interesa aquí que tenga una FEM chica porque no estamos midiendo resistencia. Y como son materiales que van a trabajar a altas temperaturas, ¿sí? Requerimos que el punto de fusión sea un valor alto, ¿no es cierto? Que se fundan a valores altos. Bien. Acá tenemos los distintos tipos de materiales en general utilizados para resistencia, que son los que van a exponer los compañeros en la clase que viene. Uno son algunas aleaciones de cobre, o sea, son bronces, al manganeso níquel, manganeso aluminio y al níquel. Aleaciones de níquel con cobre, con hierro, con cromo, aleaciones ternarias, hierro, cromo, níquel, otras binarias, magnesio, níquel, algunas aleaciones de hierro, y después también los presentamos aquí como elementos resistivos al carbón y al grafito. Bueno, hablemos un poco de las resistencias de calefacción. Ustedes saben que si nosotros tenemos un material por el cual circula una corriente, se va a consumir una potencia que va a ser proporcional al cuadrado de la corriente y proporcional a la resistencia, y cuadrado por R, o U cuadrado sobre R, como ustedes lo quieran ver. Si esa potencia nosotros la integramos en el tiempo, vamos a tener lo que es la energía, ¿no es cierto? La energía es potencia por tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos en las resistencias de calefacción es que la resistencia tenga un valor grande, relativamente grande, para
poder tener potencias, ¿sí?, con bajas corrientes y menores dimensiones, ¿no es cierto? Las resistencias que van a trabajar con altas temperaturas, también nosotros necesitamos que puedan soportar el material el trabajo con altas temperaturas, es decir, que no se funda, ¿no? Entonces las temperaturas críticas de reblandecimiento tiene que ser mucho mayor que la temperatura máxima a la que tenga que trabajar. Lo mismo, las propiedades mecánicas que va a necesitar una resistencia, ¿sí?, un material para resistencia, tiene que ser suficiente para que en la temperatura a la que esté trabajando tenga las propiedades necesarias de manera de que soporte esas condiciones de altas temperaturas, ¿no? O sea que no se deforme, no pierda su resistencia mecánica, ¿no? Además, en aquellos casos de resistencias que van a trabajar con ciclos de altas y bajas temperaturas, lo que se quiere es que no se deteriore el material, ¿sí?, al contraerse y dilatarse, al variar la temperatura, en aquellos casos en que lo hace de forma continua, ¿no es cierto? Otra cuestión para las resistencias es que tienen que soportar todos los agentes externos en los cuales están trabajando. O sea, si estábamos hablando de una resistencia de calefacción que está sumergida en algún líquido que está calefaccionando, entonces ese líquido no tiene que atacar al material. Otra cuestión también es que la temperatura que alcance también tiene que poder ser controlable, ¿no es cierto?, de manera que no lo contamine al gas o el líquido donde esté sumergido por desprendimiento, ¿sí?, de gases de la propia resistencia por oxidación al trabajar a alta temperatura, ¿no? Otra cuestión también que es importante es que el material sea homogéneo, ¿sí? Ustedes habrán visto, por ejemplo, la estufita esta que está dibujada aquí abajo, esa estufa de cuarzo, que es una resistencia arrollada, ¿no es cierto? Ustedes han visto cómo en algunos lugares, a veces donde se produce un estrangulamiento o se produce una suciedad, empieza a brillar más, ¿sí?, porque alcanza una temperatura mayor, y bueno, es el lugar después donde se funde. Entonces, si el material no es homogéneo, se pueden generar esos focos de alta temperatura que lo termine dañando al material, ¿no? Entonces, justamente queremos que ese material no se dañe a altas temperaturas, ¿sí? Y después también lo que hay que tener en cuenta es que en general se quiere que, ustedes saben, todo material que se calienta se dilata, ese coeficiente de dilatación sea relativamente pequeño. Se imaginan una estufa esta de cuarzo que se caliente la resistencia, no podemos tener después un arrollamiento que esté, por así decirlo, colgando suelto dentro del soporte, ¿no? Bueno, este es un ejemplito muy tonto. Seguimos nomás. Bueno, esto es lo que yo le estaba explicando recién. Resistividad, coeficiente de temperatura, pequeño y constante, el rango de temperatura de utilización. En el caso de la resistencia de calefacción y para hornos y rióstatos no hace falta que tenga un coeficiente de temperatura pequeño. Temperatura crítica de reblandecimiento, mucho mayor que temperatura de trabajo. Resistencia mecánica, conductividad térmica, resistencia a los agentes exteriores, que sea homogéneo. Bueno, estaba faltando explicar
que el material obviamente tiene que ser fácil de trabajar. Muchas veces se le da formas especiales. Entonces muchas veces lo que se quiere es que sea dúctil, de manera que se puedan formar hilos, y a veces se le requiere el hecho de que sea magnético. Acá tienen ustedes un listado de algunos tipos de resistencias de calefacción. Hay resistencias blindadas, pueden ser tubulares, cartuchos, sunchos o planos, con distintas formas, rectangulares, circulares. Resistencia para hornos, resistencia para hornos para cerámica, función y cooperación, para tratamientos térmicos, muflas. Y después son algunas resistencias para estufas, estufa de secado convencional, tiro forzado, de cultivo, caloventores, que tenemos todo en la casa, etc. Bueno, unos breves comentarios de los distintos tipos de resistencia que hemos nombrado, ¿no es cierto? Están primero las resistencias tubulares, blindadas, estándar, ¿no es cierto? Este tipo de elemento está formado por una espiral de alambres resistivos con terminales de conexión en sus extremos. Todo esto está dentro de una vaina metálica que actúa como blindaje, generalmente aislado por óxido de magnesio compactado, ¿no? Estos elementos son muy versátiles, de buena performance a lo que es la transferencia de calor, ya sea por conducción, transmisión o radiación. Se los usa mucho para el calentamiento de líquidos, aires, gases y superficies, así como en zonas donde están expuestas a movimientos mecánicos, altas temperaturas, corrosión, humedad, y según el blindaje se puede lograr una alta resistencia a las agresiones de tipo químico, ¿no? Generalmente trabajan a temperatura de 750 grados sobre la vaina, ¿no? Después tenemos los cartuchos, ¿sí? Los cartuchos tienen la particularidad que tanto la entrada como la salida, ¿no es cierto?, de la alimentación al cartucho es por el mismo extremo, ¿no? Fíjense lo que están dibujados acá abajo, ¿no? Las conexiones salen por un extremo y por un solo extremo, no como en el caso de las tubulares que, por ejemplo, aquí ven ustedes tienen dos extremos, ¿no? Si lo ven acá, tienen dos extremos. En los cartuchos siempre es por un solo extremo, ¿no? Generalmente son tubos de acero inoxidable, de bronce o de latón, ¿cierto? Bien. Y bueno, tienen el mismo concepto que las resistencias tubulares, ¿no es cierto? Una resistencia con un hilo calefactor adentro, inmerso en óxido de magnesio compactado, ¿no?, que hace de aislante entre la resistencia y la vaina. Después tenemos los sunchos, ¿sí? Los sunchos son también resistencias con forma así como abrazadera, donde hay una resistencia en el interior, esto que está dibujado acá, aislados generalmente por micanita. Ese material lo vamos a ver más adelante, en el cuatrimestre que viene, que es un aislante a base de mica, y afuera tiene el blindaje planas, ¿no? También el método constructivo es lo mismo, ¿sí? Hay un alma de micanita, está la resistencia, ¿sí?, ahí enrollada
en esa alma de micanita. Después tiene una aislación también de micanita y el blindaje mecánico. Esto se lo aplica en la industria del plástico en general. Después podemos hablar de los hornos eléctricos. Hay distintos tipos de hornos eléctricos para diferentes aplicaciones, para lo que es la cocción de cerámica, para tratamientos térmicos, ¿sí? Puede ser tratamientos térmicos tales como templar, revenir, recocer o empavonar piezas metálicas. Fíjense, ahí están los rangos de tensión, hasta 1200 para cocción de cerámica, 1300 para tratamientos térmicos, ¿no es cierto? Después hay hornos para fusión y copelación. La fusión, bueno, es fundir algún material, y la copelación es la operación que consiste en separar mediante el calor, separar de algún metal precioso las impurezas, ¿no? Es para separar las impurezas de algún material precioso. Y después están los hornos muflas para laboratorio, ¿sí? Es un horno destinado normalmente para la cocción de materiales cerámicos y para la fundición de metales a través de estufas de cultivo, estufas de secado, que puede ser con convección natural o con circulación de aire forzada, en el cual se le agrega un ventilador que propulsa aire en su interior, ¿no? Obviamente las temperaturas de trabajo van variando entre los distintos tipos de estufa. Bueno, hablemos también un poco de lo que son las resistencias para circuitos, ¿sí? Hay distintos tipos de resistencias, ¿sí? Aquí hay una de las clasificaciones, ¿sí? Tenemos lo que son las resistencias fijas, ¿sí? En el caso de resistencias fijas, el valor óhmico es constante, no se puede modificar. Pueden ser resistencias bobinadas, película de carbono, película mecánica. Esto, digamos, se utiliza mucho, estas clasificaciones, está más relacionado con las resistencias utilizadas en circuitos electrónicos, ¿no? En el caso de las resistencias variables, tenemos los potenciómetros o los reóstatos, que son aquellas en las cuales se puede modificar su valor según la posición de un contacto o una guía deslizante, ¿no? Y después hay otras resistencias especiales que el valor va a variar en función de la estimulación que reciba de algún agente externo. Entonces tenemos los termistores, varistores, fotoresistores, magnetoresistores, ¿sí? En función cada uno de qué es lo que, cuál es el elemento que hace que varíe su resistencia. Bueno, lo que estaba diciendo recién, nomenclatura de las resistencias, cómo las compramos las resistencias en función de su valor nominal, que es el valor que tiene que tener la resistencia. Ese valor no es siempre exactamente el que lo dice, porque tiene un
tenemos que especificar cuando se compra una resistencia es cuál es la potencia que va a tener que disipar, ¿no es cierto? Realmente las resistencias que trabajan con mayor potencia son obviamente más robustas. Bueno, aquí está cómo se lee el código de colores de una resistencia. No nos vamos a detener en esto. Seguramente esto ustedes lo verán en electrónica, pero bueno, está relacionado con una serie de bandas de colores. Cada uno significa un número y después otras bandas que nos van a dar el valor de la tolerancia o el error que puede tener esa resistencia, ¿sí? Algunas resistencias, las de alta precisión, van a tener una banda adicional que indica el coeficiente de temperatura. Bueno, hablemos de los resistores fijos. El primero que tenemos ahí son los resistores aglomerados o de composición. Son resistores no bobinados, de dimensiones reducidas, económicos y medianamente estables, ¿no? La tensión del ruido y los coeficientes de temperatura y tensión pueden tener valores importantes, ¿no? Correctamente utilizados presentan buena estabilidad, ¿no? Están constituidos por una mezcla de carbón dentro de un, digamos, impregnado con un material aislante y una resina aglomerada. El porcentaje de carbón que tenga ese material va a determinar el valor óhmico del resistor para unas determinadas dimensiones. Estos resistores son muy sensibles a la humedad, factor que contribuye obviamente a que reduzca la resistencia, ¿no? Por eso es que decíamos hace un rato que tiene que ser correctamente utilizado. Correctamente utilizado es que no estén en un lugar húmedo. No son aplicables a circuitos que exijan una alta precisión y estabilidad. Para mantener una aceptable confiabilidad, no se los tiene que usar más allá del 50 al 100% de su potencia nominal, ¿no? Bueno, aquí me está marcando el Zoom que en 10 minutos se corta. Yo sigo explicando y bueno, cuando se corte ya nos vemos el lunes que viene directamente, ¿no? Otro tipo de resistores son los que están acá dibujados, arriba a la derecha, que son los resistores de carbón resistores con capa de carbón por depósito sería. El proceso de fabricación de estos resistores parte de un soporte de vidrio, ¿sí? Un núcleo de vidrio, sobre el que se deposita una capa uniforme de carbón y una resina líquida, ¿no? El valor óhmico del componente se determina modificando la proporción de carbón y resina y grafito que constituyen esa mezcla resistiva. Concluido el proceso ese, ¿no es cierto? Los extremos se los metaliza, ¿sí? Para garantizar un buen contacto con los hilos que constituyen el resistor. Y después se moldea con una resina termoendurecible, la capa exterior, la cubierta, ¿sí? Y después se le imprimen afuera las banditas con los colores para determinar para poder leer el valor óhmico. También tenemos los resistores pirolíticos, esto que está dibujado aquí abajo. ¿Qué son los resistores pirolíticos? También se parte de un núcleo con un material cerámico sobre el que se deposita carbón por pirólisis,
¿qué es la pirólisis? Bueno, el núcleo este se lo introduce en un horno al que se le inyecta algún hidrocarburo, ¿no? Puede ser metano, butano. Ese hidrocarburo, por el calor, se descompone y se deposita en el núcleo. Cuanto mayor cantidad de hidrocarburo pongamos, inyectemos en el horno, ¿sí?, mayor va a ser ese depósito y, bueno, por lo tanto, menor va a ser la resistencia. Bueno, después el proceso final es lo mismo que en el anterior, ¿no es cierto? Se le agregan los extremos, la protección, las terminales, ¿no? Finalmente tenemos los resistores de capa metálica, este que está a la derecha abajo, que están constituidos por una película muy fina o capa de metal, que puede ser oro, plata, níquel, cromo o algún óxido metálico, depositado sobre un soporte aislante, que puede ser vidrio o mica o cerámico. Las capas de mayor resistencia eléctrica son en general de estructura metálica, mientras que las de menor valor óhmico en general son de algún material tipo semiconductor. Los resistores de capa metálica tienen una elevada estabilidad, aunque poca resistencia, ¿no? Justamente porque estamos utilizando material más bien conductores, ¿no? Por eso la resistencia va a ser menor. Y muchas veces el espiralado se lo realiza por medio de algún tipo rayo láser, ¿no? Bueno, después hay otros resistores fijos más modernos todavía, que son de película fotograbada, ¿no?, con depósito de metal sobre vidrio. Es lo que se llama la fotolitografía, que es similar a los que ustedes pueden haber hecho en electrónica cuando armaban circuitos sobre plaquetas, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que ustedes tenían era una placa, un material aislante, con una delgada película de cobre. Después eso lo pintaban con una felpa indeleble, lo ponían sobre sulfuro de hierro, y, bueno, comía eso la parte que no estaba ahí marcado con el felpón. Bueno, esto es más o menos lo mismo. En este caso muchas veces se utiliza la exposición a la luz, ¿no es cierto?, en vez de un material así corrosivo. Bien, después tenemos los bobinados de potencia, que son los resistores utilizados como reóstatos, que es sobre un soporte de porcelana, se arrolla un hilo de alguna aleación de níquel. Como habíamos dicho antes, son robustos de poca precisión. Lo que queremos es variar tensión de corriente. Y yendo para el otro extremo, estarían los bobinados de precisión, donde hay un soporte cerámico, donde tiene el hilo ahí envuelto, ¿no es cierto? Y por el material tiene que ser, digamos, tiene una característica tal que no varíe en el tiempo, no varíe con diferencias de temperatura, que sea altamente estable. En este caso, si nosotros queremos que sea un valor fijo, y además que se mantenga a lo largo del tiempo y con poco error. Bueno, ¿qué son las resistencias ajustables? Tenemos distintos tipos de resistencia ajustable. Aquí ustedes ven una donde hay una pista de carbón, están los terminales, y una perilla que se desliza sobre esa pista de carbón. Nosotros tomamos la tensión o la corriente entre estos dos terminales, por ejemplo. Entonces, a medida que se va moviendo esta perilla,
se va a ir modificando la cantidad de carbón, y por lo tanto va a ir variando la resistencia. Bueno, este es lineal, pero también podría ser rotativo. En este caso es un cursor, una aguja que se la gira, generalmente con un destornillador, y va a ir variando el valor de la resistencia entre los terminales. La variación de la resistencia puede ser de distintas maneras. Aquí tenemos graficado, ¿sí? En función del desplazamiento, cuál sería el valor óhmico. Bueno, puede ser de manera lineal, o sea, proporcional, puede ser logarítmico o inversamente logarítmico, ¿no? Entonces, son los distintos tipos de variación de resistencia que puede haber. Algo que tenemos que tener siempre en claro, qué diferencia hay entre un potenciómetro y un reóstato. ¿Sí? El potenciómetro, cuando nosotros utilizamos una resistencia como potenciómetro, lo que queremos hacer es utilizarlo como un divisor de tensión. ¿Sí? Parte de la tensión va a caer en la resistencia, ¿no es cierto?, en función de la posición que tenga el cursor. En cambio, cuando lo usamos como reóstato, ¿sí?, el reóstato está en serie con el circuito. En este caso estaba en paralelo con el circuito. Al estar en serie con el circuito, la corriente es la que es común en todo el circuito, y bueno, a medida que va aumentando la cantidad de resistencia que va tomando el cursor, ¿sí?, va a ir aumentando la resistencia y disminuyendo la corriente. Como les decía, en estos casos nosotros lo que queremos es controlar la corriente. No tanto mirando cuál es el valor de la resistencia, sino poniendo un amperímetro y viendo cuál es la corriente que nosotros queremos llegar. Entonces no nos interesa en este caso el valor, el valor óhmico del reóstato, tener algo preciso, ¿no? Constructivamente está como